¿Cuál otra? No, desde que llegué más. Entonces creo que uno habla con el corazón y también con el corazón. Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. Así, entender de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Pero ahí cuando me pusieron en una plancha, en ese lugar tan oscuro y frío, vi el mundo espiritual burlándose de mí en ese lugar. Estaba oscuro y mucha gente entraba y vi a los demonios burlándose de mí, diciéndome, porque muchas de nuestras luchas es en la mente, sí. Y burlándose, ahí está la cristiana, ahí está la pastora, la que ha orado por la gente, ¿dónde está tu Dios? Entonces es donde yo ahí en voz alta empezaba a clamar. Y yo en todo el tratamiento yo le dije, Señor, tú estás permitiendo esto, y el Señor me habló y me dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y entonces yo le creí a Dios en todo el proceso y yo vi su mano poderosa en todo momento. Dios. Entonces le salió muy caro al enemigo si pensó que me iba a derrotar o que yo iba a salir. No, entonces yo le creí a Dios en todo este proceso. A que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde. Es un hermoso privilegio poderme presentar ante cada uno de ustedes. Somos de la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén. Estamos ubicados en la 277 Dr. Pai, Riverhead. Nuestros servicios son los días martes. Tenemos oración y milagros a las 7:30. Tenemos día sábado de los ministerios a las 7:30. Y tenemos también los domingos, culto familiar, a las 10 de la mañana. Están todos invitados. Y en esta hermosa tarde es un hermoso privilegio estar acá y poder compartir. Tenemos que desde México nos visitan los pastores Jorge y Yasmín Estrada González. Son bienvenidos en esta hermosa tarde. Para nosotros es un hermoso privilegio y es un hermoso placer tenerles con nosotros y poder ser de mucha bendición a todos los que van a ver el testimonio grande que ustedes tienen, la experiencia como pastores, como ministros, cómo Dios los ha usado, cómo Dios los ha llevado, cómo Dios los llamó a este hermoso ministerio, porque en Jeremías 3:15 dice que Dios nos ha dado pastores conforme al corazón de Él. Yo lo bendigo en esta hermosa tarde. Muchas gracias. Y nos vamos a presentar en esta hermosa tarde ante todos los que van a ver esta hermosa transmisión. Es de mucha bendición y bienvenidos. Muchas gracias, Estelita. Buenas noches a todos. Pues mi nombre es Yasmín Mayagoitia Cortés y somos originarios de la Ciudad de México. Y por más de 33 años el Señor nos llevó al puerto de Veracruz por una palabra profética que decía, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor nos mostró que era la ciudad de Veracruz, donde hace mucho calor. Muy bien, pues yo soy el pastor Jorge Estrada y como ya dijo mi esposa, estamos radicando en el puerto, en el hermoso puerto de Veracruz, porque hay una canción que dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Así que muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos, Teresita, de estar aquí con todos ustedes. Estelita, perdón. Y pues vamos a gozarnos en este podcast, en el nombre de Jesús. Así que el Señor me les bendiga a todos los que sean bendecidos. Van a estar viendo este ratito de testimonio de la palabra del Señor y de lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en verdad nos gozamos estar en esta hermosa ciudad de Nueva York. El gozo y la alegría es para nosotros, pastores. Para mí es un hermoso privilegio y yo les quisiera preguntar, ¿cómo fue el llamado de ustedes a este hermoso ministerio? Muy bien, hay mucho que contar acerca del llamado. Tanto mi esposa como su servidor venimos de trasfondos totalmente diferentes. Mi esposa, yo siempre digo a manera un poquito de broma, Estelita, que ella es de cuna cristiana
Gloria a Dios. y yo nací casi en cuna de lobos. O sea, era Todo lo diferente, contrario. todo lo contrario. Amén. Una familia que no conocía de la palabra, que hoy, bendito sea el Señor, lo hacen, lo conocen, pero toda una aventura el poder conocer el nombre de Jesús. Así que yo le voy a dejar tantito a mi esposa que les platique cómo ella es que toda su vida a través de sus papás pues tiene la bendición de ser hija de pastores. Gloria a Dios. Pues es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, ya que como hijos de pastores, pues tenemos el ojo de que todo mundo nos mira y pues somos humanos y a veces nos equivocamos muchas veces. Y mucha gente piensa que con ir a la iglesia ya es cristiano toda la vida y que como hijos de pastores no nos podemos equivocar y no. Yo siempre les pregunto si ustedes recuerdan el momento que ustedes hicieron esa decisión de aceptar a Jesús en su corazón, porque eso es lo más importante. Y yo iba a la iglesia todos los domingos, íbamos entre semana, había actividades, Semana Santa, pero yo nunca había sentido a Dios. Y eso es muy importante. Yo veía que la gente pasaba al altar y lloraba, pero yo no entendía por qué lloraban. Cuando yo sentía el Espíritu Santo en mí, yo acepté a Jesucristo en su corazón, tenía 11 años y lo recuerdo muy bien, porque yo no fingí, porque yo veía que la gente lloraba en el altar. Yo decía, ¿por qué lloran? Y cuando yo experimenté el Espíritu Santo en mí y decidí aceptarlo en mi corazón, eso jamás se va a olvidar. Y eso es lo más importante que yo les digo, el ir a una iglesia no te salva, sino que tú decidas buscarlo con todo tu corazón, Amén. con todo tu ser, y que sea vivo, porque tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios que sigue haciendo milagros y lo va a seguir haciendo. Así que tienes que tomar una decisión y recuérdalo bien. Una vez compartiendo con mujeres, yo les decía, ¿recuerdan ese momento? Y alguien me decía, ¿de qué momento está hablando? Y era ese momento, que si tú ya habías recibido a Jesús en tu corazón, porque eso es cuando tú abres tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, yo creo que es necesario que podamos entender el poder recordar ese momento tan importante, ¿no? Y la responsabilidad de ser hijos de pastores, pues aquí estamos, sirviendo con todo nuestro Amén, corazón. amén. Yo comparto Bendito sea eso. el Señor. Es Sí. bendición En grande. nuestro caso era totalmente diferente porque mi familia, nadie conocía de la palabra del Señor. Todos creían en Dios a su manera. Así que un día, a través de mi mamá y unos vecinitos, pues tuvieron un encuentro ahí en un estudio bíblico y fue como ellos me compartieron a mí la palabra del Señor. Yo tenía tan solo 15 años, pero yo ya andaba descarriadón, yo andaba por todos lados pues, sin temor de Dios, sin conocer al Señor. Pero para mí fue un impacto, para mí lo que más me impactó en aquellos años fue el poder alabar el nombre del Señor Jesús. Recuerdo Gloria a un Dios. canto que decía, que ese canto en específico decía, buscaba amor. Y la gente anda buscando amor en todos lados y el amor, No al lo final de encuentra. cuentas, el amor verdadero es Cristo Jesús. Solamente el Y amor. yo recuerdo que empecé a llorar, él no paraba de llorar y yo no entendía por qué estaba llorando, pero a mí el Espíritu de Dios me tocó a través del poder de la alabanza. Y al poco tiempo, en la congregación donde yo comencé la vida cristiana, había una posada. Ahí, ese día llega mi esposa con sus hermanas y entonces ahí nos conocemos. Yo rompí la piñata y en aquellos años las piñatas eran de barro. De barro. Me empuja ella, que es mi esposa Yasmín, se rompe el barro, me corta la mano y entonces ahí comenzó la historia de conocernos, de comenzar a platicar, de enamorarnos y duramos muy poco tiempo de novios, pedimos permiso muy jóvenes de casarnos y desde el primer día que nosotros nos casamos decidimos servir al Señor. Qué bueno. Había una emoción, una sensación de ver la necesidad en la gente y ver lo que nosotros habíamos experimentado a través del poder de la alabanza, a través del poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas, cómo Él sana, Él hace cosas impresionantes
en nuestra vida. Y yo quería compartirle a todo el mundo, yo quería compartirle a mis amigos, yo no entendía cómo era la estructura en aquellos años de la iglesia local, pero lo único que yo entendí en ese momento es el poder del amor del Señor Jesucristo. Y cuando la conozco y resulta que era hija de pastores, híjole, pues el compromiso fue mayor, porque entonces era no solamente pedir el consentimiento de Dios, sino también de mis suegros, y que ellos aprobaran que yo era la persona idónea. Y bueno, pues comenzamos una vida juntos, y desde esos primeros días de casados comenzamos a predicar la palabra a todas las personas, y a donde Dios nos llevara, ahí estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero yo creo que tiene más para... Sí. Sí, ¿Cuántos años tenían ustedes cuando fueron llamados al ministerio? ¿Y cómo fue su primer año en el administrando un rebaño del Señor? uf. Es que como mi esposo estaba platicando, nos casamos muy chicos y entonces empezamos a servir al Señor en todas las áreas. O sea, hay gente que dice, no, yo no lavo baños. Nosotros queríamos lavar los baños, estar como maestros de niños, estar como servidores. O sea, para nosotros era un gozo estar sirviendo en lo que el Señor nos quisiera poner. O sea, el Señor nos empezó a usar y nos empezó a llevar a las prisiones, y que esa era una pasión, ir a la cárcel, ir a compartir y ver la necesidad de la gente. Wow, fue algo muy impresionante, ayudar a las personas que no tenían también alimentos, a los niños de la calle, porque en la Ciudad de México hay mucho trabajo por hacer, y como en todo el mundo, pero a veces la gente dice, no, eso yo no hago. No, yo creo que tenemos que experimentar en las diferentes áreas para poder servir al Señor. El Señor vino a ser ejemplo, Él vino a servirnos, Él vino a servir. Entonces, creo que tenemos toda la responsabilidad de servir, porque algunos dicen, no, yo si estoy en la alabanza, ya no barro, yo lavar baños jamás. Y no, yo creo que no se pueden imaginar cómo el Señor a mí me habla cuando yo lavo un baño. Yo como pastora, la pastora lavando baños, claro, porque es una bendición estar ahí lavando los baños. Y yo creo que esto es para todos, ¿no? Amén. Y la pregunta que nos hace Estelita, híjole, hay tanto por recordar y tanto por compartir. Yo me acuerdo que yo no tenía ni la menor idea del trabajo pastoral. Así que un día estábamos en la congregación, una congregación muy bendecida, muy creciente también, y hicieron un llamado para prepararnos, y en medio de una multitud de más de 5,000 personas, ¿Quién fue el que hizo la pregunta? ¿Quién estaba? El pastor Marco Barrientos, me acuerdo. Él fue Entonces recuerdo que hace la pregunta de quién se quiere capacitar durante 2 años y entregar su vida para capacitarse. Y yo salté de mi asiento, pues éramos un mundo de gente, ¿quién me iba a ver, no? Pero era el único que se paró como resorte del asiento, y dije, yo me quiero preparar. Pero ahora venía el reto, porque ya teníamos 2 hijos para ese momento, y entonces era cómo íbamos a combinar el trabajo, el tiempo, el ministerio, la preparación. Pero durante todo ese tiempo, como dice mi esposa, servíamos desde los 0 años en cuneros a 2 años, de 2 años a 4 años. Si había que trabajar en audiovisual, trabajábamos en audiovisual. Se usaban los cassettes. Si había que barrer, barríamos, si había que... Todo lo queríamos hacer, porque era una pasión desde el principio de servir al Señor Jesucristo. Así que comenzamos a prepararnos en el Instituto Bíblico, que hoy se llama Cristo para las Naciones en México. Y ahí comenzó una nueva aventura. Así que desde esa temporada teníamos 18 años de edad, ya teníamos 2 hijos, y así que era toda una aventura poder estudiar, poder trabajar, mi esposa atender a los bebés, y siempre predicando. Así que nuestro primer púlpito, ¿dónde fue? Fue las calles. Después de las calles fueron las prisiones. Nunca me imaginé ser pastor. Mi anhelo siempre era el evangelizar. Entonces yo evangelizaba a Chana, a Juana y a Perengana, que se me atravesara enfrente. Como estaba estudiando en el instituto,
Mis papás tenían un taxi y le preguntaron pues, si lo quería manejar en las tardes, después del instituto. Y él dijo sí. Entonces, cada persona que se subía al taxi le compartía la palabra. evangelizaba. Todas bueno las personas eso. y en los semáforos yo estudiaba la palabra y Era se una subía un pasión, pasajero y sí. yo le compartía la palabra del Qué Señor. bueno. Y era una necesidad y sigue siendo una necesidad imperante el poder extender la palabra del Señor. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Amén. es poder de Dios para Amén, salvación. amén, Entonces, así es. ese ha sido al día de hoy no solamente una palabra escrita, sino una palabra viviente Amén. con ese fervor desde el primer día. Entonces, ha sido impresionante. Y pregúntenos más, Estelita, porque si no, impresionante. nosotros seguimos Sí, hablando. bueno, yo estudiaba y veía que hay 3 etapas de la vida de un pastor, que es la imaginación, la experiencia y el espejo retrovisor. Ok, Ok. muy interesante. Es para muy escribir un interesante. libro, ¿eh? Es para escribir un libro. Ok. Porque es la imaginación, cómo ustedes se imaginaron cuando sintieron ese llamado de parte del Señor, cómo imaginaron, cómo visualizaron la obra del Señor, el ministerio pastoral Lo seguimos haciendo todavía con mucha imaginación. y la experiencia que hasta ahora ustedes tienen Claro. ya. Porque le digo, un pastor no es solo ser un pastor, sino que un pastor tiene tantas y tantas cualidades, Sí, definitivamente. muchas cualidades, que dice que un pastor, dice, la segunda carta a Timoteo, Pablo describe al ministro cristiano como servidor, lo que ustedes me han explicado, cuya vida refleja sacrificio. Sí. Sacrificaron muy jóvenes sus vidas para el hermoso ministerio que el Señor puso en ustedes. Amén. También el pastorado es un trabajo, porque ustedes están las 24 horas disponibles a las llamadas telefónicas, a que los llegan a buscar, a que tienen un tiempo para cada miembro de la iglesia. También es un servicio, lo que ustedes dicen que lavan baño, trapean, De todo. de todo. Entonces es un servicio. También hay muchas dificultades en el ministerio pastoral. Y yo soy testigo de eso también porque yo comparto, soy hija de pastor. Amén. Y uno trae huellas pastorales. Sí, claro. Las huellas pastorales están en nosotros y nosotros sabemos y lo sentimos. Solo falta ponernos en los zapatos. Claro. Sí, nada más. También un pastor dirige, alimenta al rebaño. Por eso le digo, el pastor tiene tantas cualidades hermosas que solamente Dios las puede dar. Y ustedes, todo eso, lo que me han explicado, ustedes lo han llevado, lo han hecho, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Amén. Porque el ministerio pastoral no es solamente para hoy, para mañana, para pasado, No. es para toda la vida. Amén. Y eso le digo, es un trabajo tan hermoso. Y nosotros como miembros valoramos ese esfuerzo. Yo le digo, yo soy pro pastor toda mi vida. Yo defiendo a capa y a espada a mi pastor y a los pastores. Claro. Aleluya. Eso es Porque cubrir las yo espaldas. sé, Excelente. exactamente, porque yo sé muy bien y he vivido y he conocido, he sentido, he visto lágrimas, he visto de todo. Entonces yo de verdad amo a los pastores y yo los felicito, los bendigo. Amén. Gracias. Ya hoy nos las llevamos a cenar para que sepan todos los que nos están viendo a Estelita por tanto Sí. amor. Yo creo que las preguntas que está haciendo están muy interesantes, pero algo que mi esposa y yo hemos tenido siempre es que no tenemos a un Dios pequeño, tenemos a un Dios grande y todopoderoso. Amén, amén, amén. A un Dios con todos los atributos divinos y eso es impresionante. Entonces, nunca hemos pensado en los imposibles. Amén. Fíjense que hay una cita que ha sido nuestro lema congregacional, nuestro lema ministerial, y es lo que
el apóstol Pablo le escribe a la gente en Éfeso, en el capítulo 3, versículo 20, y dice, y aquel que es poderoso. Yo digo, y es todopoderoso, dice, para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos Amén. y mucho más abundantemente de lo que Lo entendemos. que entendemos. Pero dice, a través del poder que actúa en nosotros. Amén. Sí, amén. Ese amén. poder infinito, ilimitado del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues hace que pensemos siempre en grande. Entonces, para nosotros fue una aventura desarrollar el ministerio fuera del cobijo de la familia. Y como bien dijo mi esposa al principio, recibimos esa palabra, sal de tu tierra, Génesis 12, sal de tu casa, de tu parentela, parentela. a la tierra que te mostraré. Ya mostraré, sería como amén. para otro podcast platicar Uf. todo lo demás, pero salimos y vimos Veracruz. Entonces veníamos de la Ciudad de México, mi esposa viene de cuna cristiana y toda la vida la iglesia a la que sus padres sirvieron es de multitudes. De ahí nos casamos y la iglesia que nosotros comenzamos a servir como matrimonio es de multitudes. De multitudes. Entonces cuando llegamos al puerto de Veracruz, la sorpresa es que no había iglesia de multitudes. Entonces era aprender a comenzar a establecer y, como decimos en México, a picar piedra, a abrir camino donde no hay camino, Ya pero que entendiendo No que Dios es entendíamos- poderoso. No entendíamos por qué Veracruz. Y después el Señor nos fue revelando porque el Señor nos quería en ese lugar, ya que Veracruz está en el Golfo de México y por el Golfo de México entraron de los españoles a conquistar y a matar y violar mujeres y a robar, a destruir muchas cosas que pasaron. Y por Veracruz también llegó la palabra de Dios en barco, llegó las primeras Biblias, llegó las Biblias Thompson, ya traducidas, y yo sé que también por Veracruz, yo sé que va a ser un tiempo poderoso porque en este tiempo sabemos lo que está pasando. Yo desde pequeña escucho, el Señor viene pronto, pero ahora el Señor de veras que ya viene, Sí. ya viene por todo lo que está pasando. Y la palabra profética es que los judíos que están en México tienen que salir por barco por Veracruz. Entonces, yo sé que este es un tiempo, por eso entendimos, porque el Señor nos permitió estar en Veracruz. Estar en ese lugar. Y ha sido difícil, como dice mi esposo, como cabeza de playa ha habido una oposición espiritual muy fuerte, porque había una pasividad. La gente cerraba los negocios 2 horas para ir a comer. 2 horas en Veracruz, todo el mundo hacía siesta. Era algo muy, muy, muy extraño después de vivir en la Ciudad de México, que todo es rápido, rápido. Y entonces entendimos por qué el Señor nos llevó para estar en este tiempo en Veracruz, a establecer, bueno. para establecer. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido el Señor en este largo camino? Wow, ha sido impresionantemente bueno, ¿Cómo se ha manifestado y cómo se ha misericordioso. glorificado? Y retomando, y voy al punto, nosotros no teníamos la menor idea de que fuéramos a ser llamados como pastores. No. Nuestra pasión era evangelizar, evangelizar, Evangelizar. evangelizar. Poder ser de bendición a la iglesia en la que estábamos, aportar, y hacíamos ya diferentes evangelistas, estábamos como maestros, pero entonces una de las áreas de los 5 ministerios nos faltaba el ser pastor. La mano de Dios. La mano del Señor. Sí. Entonces, La mano de Dios. yo recuerdo que en ese tiempo me hacen la invitación por primera vez para salir del país a predicar con un evangelista amigo mío, Joe Rosas, y había en ese tiempo un evento que se iba a realizar en Bolivia, y así que estaba invitado para ir con ellos, y estaban aquellos años en su apogeo los comienzos del hermano Marcos Witt, ¿no? Y entonces me dice, vamos a hacer evangelismo. Yo estaba emocionadísimo. Y entonces comenzamos. Y ahí comenzó una aventura porque Dios abrió las naciones. Y nos cambió el tema porque
en lugar de ir a Bolivia, No se hizo nos Bolivia. tocaba venir a los Estados Unidos y yo no tenía la visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Así que fue el primer desafío, arreglar los papeles, nos dan la visa y la primera área donde llegamos a predicar la palabra fue en Miami, Florida. Miami. Nos toca predicar en radio, televisión, con un mundo de pastores, y de ahí viajamos a Guatemala, y entonces también en un congreso, un megacongreso que se hace en la ciudad de Guatemala, y comenzó la aventura. Así que Dios nos abre la puerta internacional, nos abre la puerta en el evangelismo, y nosotros contentos viajando, predicando, viajando, predicando, viajando, predicando, y un día Dios nos llama y nos dice, quiero que nos entreguen su Isaac. Y yo dije, pues, ¿cuál es mi Isaac? Yo ya estaba sirviendo al Señor y que yo estoy con Sí, todo, estaba Señor, sirviendo, ¿no? pero aparte era empresario. Entonces tenía su empresa a todo lo que daba. O sea, estaba muy bien la empresa y era ahí el reto. Y esa vez oramos y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me habló y viene confirmando que yo tengo que entregar a Isaac, pero yo no sé qué quiere de Isaac. Entonces mi esposa, comenzamos un grupo pequeño en Veracruz y mientras yo viajaba, ella se quedaba con mis hijos y ella compartía en el grupo pequeño de Veracruz, pero no era más que un rebaño pequeñito, ¿no? Grupo de Eran oración 15, los 20 viernes que personas. hacíamos, pero se llenaba la casa. Y un día estaba en un congreso en Centroamérica y viene la voz profética y me dice, por cuanto me has preguntado cuál es tu Isaac, hoy te digo que tu Isaac son las naciones. Dame las naciones y yo te doy Veracruz y de Veracruz te doy México y de México te doy las naciones otra vez. Así que a comenzar el pastoreado en Veracruz. en Veracruz. Y en ese inter recuerdo que estaba precisamente caminando ahí sobre la Broadway, estaba con otros pastores amigos y vino un pastor que ahora está en Sevilla, España, y me dice, es necesario que comience el pastoreo en Veracruz. Y yo ya sabía la palabra de entregar el Isaac, entonces cuando regreso a Veracruz me pongo de acuerdo con mi esposa, ella se espanta de que ya el tema del pastoreo iba en serio, y entonces comenzamos a pedir dirección a muchas autoridades espirituales para comenzar ese gran desafío. Y concluyendo la pregunta, Dios ha sido fiel desde el primer día. Amén. Dios ha sido impresionantemente bueno. Si puede compartirnos cómo Dios se ha glorificado, qué ha hecho el Señor en ¿Qué sus no ha vidas. hecho el Señor? ¿Qué no ha hecho el Señor en sus vidas? Porque sabemos que hasta aquí podemos decir benecer. Ebenezer, hasta aquí nos Hasta ha aquí ayudado el nos ha ayudado Señor. el Señor. Ha sido toda una aventura. Yo creo que mi esposa tiene mucho para compartir. Usted dijo algo importante, o sea, el pastoreo es un regalo del Señor. Sí. Un amigo me dijo, vas a tener muchas lágrimas junto con Yasmín en el proceso, Claro. pero también vas a tener muchísimas Victorias, recompensas. Amén. Sí. Y ha sido un Dios de recompensas. Entonces, no sé, mi esposa va a platicarles algunas historias o testimonios. Yo creo que la pandemia sirvió para la gente que no aprendió algo en la pandemia, no aprendió nada. Tener las iglesias cerradas fue tan difícil. Y el Señor pasó el tamiz, cirniendo, a ver cómo estabas. O sea, porque no había quien te predicara. O sea, tú puedes venir a la iglesia y puedes venir a escuchar la palabra de Dios por medio de los pastores. Pero depende de ti, de tu comunión día a día, tu oración. ¿Cómo estás con Dios? Amén. Tú desayunas, comes y cenas. Así tiene que ser con Dios. No puedes esperarte toda la semana estar en ayuno para venir y comer nada más. Y yo creo que en la pandemia aprendimos muchas cosas. Mucha gente entró en pánico, hubo muchas pérdidas. Y fue un tiempo muy fuerte porque en esa temporada uno de los primeros casos que se enfermó de COVID fue mi esposo en la ciudad de Veracruz. Y estuvo muy grave. Y pues para poder viajar tendríamos que ponernos pues las vacunas. Y uno obedeciendo, ¿no? Ya hasta después salieron
todo lo que nos pusieron en esas vacunas, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que neutralizara todas esas Amén. cosas que nos pusieron, porque eran cosas nuevas todavía, que no se habían pues comprobado, certificado, porque fueron express realmente. Sí. Al poco tiempo yo de tener esa vacuna en mi cuerpo, empecé con una alergia muy fuerte en la piel, inmediatamente después de ponerme las 2 vacunas. Y de ahí yo me sentí un bulto en mi seno. Y la verdad, nosotros hemos orado por muchos milagros creativos de Dios y hemos visto y hemos sabido cuando el Señor nos pone en alguna situación de prueba, y hemos orado por muchas personas, pero cuando a uno le está pasando, es cuando, ¿cómo está tu dependencia con el Señor? Amén. Y tuve que ir al médico y me habían dictaminado que era cáncer. Entonces esa palabra, cuando yo la escuché, yo desde que la escuché la erradiqué de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y me dijeron que tenía tratamiento y que tenía que empezar con la quimioterapia. Y pues nosotros no teníamos seguridad para poder costear el tratamiento, que es bastante caro. Y yo oraba y yo en todo el tratamiento yo le dije, Señor, tú estás permitiendo esto, y el Señor me habló y me dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y entonces yo le creí a Dios en todo el proceso y yo vi su mano poderosa en todo momento. Entonces yo cada vez que entraba a la quimioterapia, yo nunca tuve dolores, yo nunca tuve náusea, yo nunca tuve ningún malestar. Al contrario, cada vez que me ponían las quimioterapias, yo tenía como mucha pila, mucha energía y nunca falté a predicar. Yo seguía compartiendo con las mujeres, evangelizando, yendo a visitar. Mucha gente, no comuniqué a mucha gente, eso también lo quiero decir, porque yo sabía a quién se lo tenía que decir. Amén. Después cuando se enteraban decían, creo que es mentira, porque la pastora ya la vemos como si nada. Yo estuve como si nada todo el tiempo. Dios la fortalecía cada momento. Dios me daba fortaleza cada día. Cada momento. Todo iba así bien en las quimios y después tenían que darme la radiación. Dios abriendo puertas donde me la tenían que dar. Y cada vez que entraba yo a la quimio, era un lugar donde había diferentes sillones y las personas que yo veía ahí estaban muy mal. De hecho, cuando me decían, que pase su paciente, le digo, no soy yo, ¿usted es? Le digo, o sea, porque nunca me vieron mal. Entonces, a todos los que estaba yo ahí, los ponía que recibieran a Cristo. Yo no les preguntaba quieren, le dije, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Y cada vez que yo iba a la quimio, 10 personas recibían a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, le salió muy La caro al sangre de enemigo Dios te si llevó. pensó que me iba a derrotar o que yo iba a salir. No, entonces yo le creí a Dios en todo este proceso y gracias a Dios por la vida de mi esposo, que también estuvo siempre, mis hijos al pendiente, orando. Y cuando me dieron las radiaciones, todavía he estado muy bien ahí en la radiación. Tuve la cirugía, también fue otra bendición, porque todo mi tratamiento fue diferente a todos, o sea, tomamos 5 diferentes diagnósticos de oncólogos y a mí lo que me hicieron fue algo totalmente diferente, o sea, siempre para bien. Y la bendición fue que cuando estábamos ahí en la de la radiación, Dios abrió puertas porque se me estaba terminando el tiempo para el tratamiento, pero ahí cuando me pusieron en una plancha, en ese lugar tan oscuro y frío, vi el mundo espiritual burlándose de mí en ese lugar. Estaba oscuro y mucha gente entraba y vi a los demonios burlándose de mí, diciéndome, porque muchas de nuestras luchas es en la mente, y burlándose, ahí está la cristiana, ahí está la pastora, la que ha orado por la gente, ¿dónde está tu Dios? Entonces es donde yo ahí en voz alta empezaba a clamar y empezaba a decir, porque tu palabra dice, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Y yo estaba ahí en ese lugar y cuando me daban la radiación, llegó un momento en que yo sentí ese lugar, como huyeron esos demonios, porque estaban ahí burlándose de mí.
llegaron los doctores y unas doctoras que estaban ahí y me dijeron, a ver, momento, ¿qué tiene esta señora? ¿Por qué brilla tanto? Dice que yo brillaba. Gloria a Dios. Digo, la luz del Señor ahí me estaba iluminando para honra y gloria de Dios. Y ellas dijeron, es que parece que no te pasó nada. Le digo, no, no me va a pasar nada porque yo tengo un Dios todopoderoso. La doctora recibió a Cristo, el oncólogo recibió a Bendito Cristo. Dios. Todos los que estaban ahí esperando recibían a Cristo. Entonces, fue un proceso, gracias a Dios, ya eso fue hace un año. Y para honra y gloria de Dios, yo estoy sana. Bendito Dios. Solamente tengo que ir cada 6 meses a que me hagan el chequeo, pero cada vez que voy yo digo, Señor, gracias porque por tus llagas yo ya fui curada. Entonces es donde uno experimenta y cree por la palabra. Sí, amén. Y nuestra fe se hace poderosa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor, así que le salió muy caro al enemigo Le salió, pensar le arrebató que muchas con almas. esa exterminaba a una tremenda guerrera Amén. del Señor, y no fue así. Realmente ahora toda la gente que estaba en espera para que fuera atendida por los médicos, pues terminábamos orando por ellos, recibiendo a Cristo, y entendimos que es parte del propósito también. Y como dice su palabra, dad gracias al Señor en Todo tiempo. y da gracias al Señor en todo tiempo cuando hay una Abundancia, situación cuando no hay complicada, nada. híjole, Amén. pero vale la pena. Y volvemos a insistir, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande en misericordia. Ha sido muy misericordioso el Señor para con nosotros y hemos visto la mano del Señor en todas partes a donde el Señor nos ha llevado. Y hay tantas cosas que nos impacta y más cuando comienza la prueba en uno mismo, ¿no? Sí. Porque uno decirle al hermano, decirle a la gente, el Señor sana, mira, vamos a orar por usted, mire, vamos a hacer aquello y vamos a hacer ayuno, oración. Sí. Pero cuando se trata de que nosotros tenemos que pasar la prueba, y más con un ser amado, un ser querido, Difícil. se pone más complicado. Pero es ahí donde vemos el amor del Señor Jesucristo y su mano de misericordia, Estelita. Así que aquí mismo estar en Nueva York es un tiempo para nosotros de mucha bendición. Por cierto, el domingo nos gozamos con el pastor y con la palabra aquí Sí. en la Nueva Jerusalén. Así que si usted Bueno. vive por aquí, Esta área tiene que venir. tienen que venir. Y aparte Sí. es una iglesia que se manifiesta la presencia del Amén, Señor amén. y es poderosa la palabra. Tienen que venir en el nombre de Jesús. Así es. Así es que ustedes ahorita ya están como viendo por el espejo retrovisor Sí. todo donde ustedes han pasado, recordando, analizando y viendo y dejando huellas, que es lo más importante. Así es. Vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Porque donde ustedes van pasando, muchas personas lo recuerdan con amor. Todo lo que Dios ha hecho Increíble. es algo increíble. Así es que yo le bendigo en el nombre del Señor Amén. y adelante. Ver que pasan los Siempre, años siempre. y después de más de 35 años predicando la palabra del Señor, ver a aquellos niños que eran niños en aquellos años y que hoy están en el cumplimiento de su propósito es increíble. Sí, Es una bendición y que de repente se voltean y nos abrazan, nos dicen gracias pastores por su palabra, Ay, por el qué trabajo. bellos. No dejen de Eso servir. es parte de la recompensa, ver a nuestros hijos amar al Señor, servir al Señor, a nuestros Tenemos nietos. 5 nietos. Ay, qué Entonces bueno. se pone muy rico el poder seguir sirviendo al Señor. Están viendo todo el trabajo, todo lo que ustedes hicieron con la ayuda del Señor, todo lo que sembraron lo están viendo cosechar ahora. Y De eso una es algo forma maravilloso. Increíble. Increíble, de verdad. Increíble y nos gozamos porque Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue salvando, el Señor Jesucristo sigue sanando, haciendo milagros. Así que no se pierdan cuando anuncian Día de Milagros, vengan por su milagro. ¿Habrá algo tenemos. imposible para Dios? Vengan No por lo ello. hay, no lo hay. O sea, no hay nadie No lo como hay. el Señor Jesucristo
y no lo habrá. Así que No lo hay, sí por- los gozamos en gran manera. Y ver la palabra que es poderosamente transformacional en la vida de la gente, ver cómo Dios transforma la vida de la gente, no solamente es emocionante, es apasionante, es increíble. Como me acuerdo hace algunos años predicando en las prisiones, había un joven que siempre nos molestaba cuando entrábamos a la prisión, y mal encarado, sucio, y en aquella ocasión me acuerdo que yo hablé de la compasión y hablé de la misericordia del Señor, y él estaba comiéndose una naranja, chupa la naranja y me avienta la naranja en la cara. Ay, santo. Y entonces uno como mortal quiere reaccionar en enojo, pero vino la voz del Señor y me dijo, ve, abrázalo y dale un beso en su cabeza. Y entonces yo voy, lo abrazo, le doy un beso en la cabeza y le pido perdón por todo el daño que le hicieron a ese joven. Y él comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Permitió que yo me acercara a él. Y él expresó y me dijo, si mi padre hubiera hecho eso, yo no hubiera matado a nadie. Ay, santo Jehová. Dice, mi padre me violaba y después permitió que todos mis hermanos y toda la demás gente lo hiciera, y yo tuve que ir y fui matando a cada uno de ellos. Ay, Dios mío. Pero si mi padre me hubiera dado el abrazo y el beso que usted me dio, yo no estaría aquí. Yo le dije, bueno, pues ahora tienes la oportunidad, que Él sea el Señor Jesucristo tu Padre también, y no estarás solo. Y comencé a darle la palabra, y después cada vez que llegamos a esa prisión, el joven estaba bañadito, Ay, estaba con su Biblia esperándonos, esperando. y empezó a ser discipulado en la palabra del Señor. Gente que había sido muy violenta, gente criminal, gente que la sociedad desecha. Ver el poder transformacional de la palabra del Señor es precioso, Estelita. Entonces, hay una escritura que a mí me sigue motivando. Si queremos hablar de algo motivacional, dice la palabra que nada de lo que hacemos para el Señor será en vano. Amén. Todo Así es. tiene su recompensa. Recompensa. Lo que Cristian está haciendo ahí tras cámaras, lo que Sí. usted está haciendo, lo que todos están haciendo en este lugar, sirviendo, lo que AXA está haciendo, Es todo tiene una recompensa, porque a veces pensamos, ¿y qué sigue? Pero siempre hay una recompensa. Siempre todo lo que hay. sembramos lo vamos a cosechar. Cosechamos, Y así es. yo no sé si esta palabra le llegue a una persona y que diga, yo necesito a Jesús, yo anhelo un cambio, yo necesito reconciliación con el Señor Jesús. Y a veces con una persona valió la pena todo el esfuerzo. Y una palabra, a veces una palabra nos quebranta. Sí. Una palabra transforma. ¿Sí? Y a veces hay personas necesitando esa palabra. Y es allí cuando Dios usa a las personas, a ustedes que los ha llevado en momentos difíciles, en momentos de gloria en gloria. Pero siempre ustedes adorando al Señor en medio de todo. Dios se manifestó. El enemigo pensó que iba a derrotarla, pero él fue el derrotado. Porque el Señor arrebató almas por medio de usted. Así ¿Dónde es. la llevó, cómo llegó y cómo salió de ahí? Es algo tan precioso. Y ustedes han sido llamados para grandes cosas. Amén. Todavía falta mucho. Algo más grande el Señor va a hacer Así lo en creemos. la vida de ustedes, en Así el lo ministerio, creemos en la también. obra del Señor, en la iglesia que el Señor les ha concedido pastorear. Es algo precioso porque ustedes son los que llevan esa palabra, ese consejo, nutren al pueblo del Señor con esa palabra fresca que el Señor les da día a día. Y como nosotros como congregación siempre esperamos esa palabra de nuestros pastores, nosotros nos encantan cuando ellos van con ese mensaje poderoso que transforma es. nuestras vidas. Así es que yo los bendigo día a día. No, y es una bendición ver la mano del Señor, Estelita. Y yo sé que
aquí la casa va a ver la mano del Señor. Amén. Algo que yo percibí, y yo lo platiqué en breve con el pastor este domingo, hay gente que perdió la pasión. En este tiempo de prueba con la pandemia, hay gente que se definió, Sí, pero se definió algunos para lo malo y muchos se definieron para lo bueno. sí. Y creo que vienen tiempos donde el Señor ha resguardado una unción diferente, una unción fresca. Lo que tanto predicamos los pastores, las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no ha escuchado, que no han subido al corazón de los hombres, Dios las ha preparado para los que le amamos, pero anhelamos ver ese derramamiento de algo fresco, de algo nuevo. Sí, un mover, Y aprovecho para decir que Dios lo derramará y que Dios está esperando derramarlo, pero para aquellas personas y aquellas iglesias que siguen pensando en la compasión, que siguen pensando en la misericordia, amén. que siguen pensando en el prójimo, que siguen levantando el nombre de Jesús, no levantando una marca, un ministerio, sino levantando el nombre de Jesucristo Jesús, sobre amén. todas las cosas. Y eso es lo que percibimos este domingo, percibimos una frescura en una nueva generación, alabando el nombre de Jesús. Percibimos a un pastor con una madurez y con un Amén. sazón muy, muy particular. Sí, sí, amén. Y yo creo que Dios va a hacer algo muy diferente en el sector a través de esta casa y a través de este ministerio. Y también declaramos que este podcast comienza a tener más views, como dicen los jóvenes, porque Sí. va a venir cambios, frescura total, de manera inusual. Amén. Y Dios va a traer a invitados que compartan de esa frescura en el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Así Entonces va a haber rompimiento con cosas diferentes y yo creo que va a ser un tiempo impresionante. En los siguientes años nos vamos a regocijar. amén. Aquí les El esperamos. vino nuevo está por venir, Está por ser derramado sobre porque su ya hay muchos depósitos que se han renovado, muchos depósitos nuevos, y Dios había estado esperando para ese derramamiento. Así amén, que amén. vamos a seguir viendo la mano del Señor. Yo sigo confiando en un Dios que levanta al muerto, que sigue resucitando, Sigue a resucitando. los muertos, sigue sanando a los enfermos, sigue dando vista a los ciegos, ciegos. sigue restaurando las familias, sigue haciendo cosas Milagros y impresionantes, prodigios ¿no? por todos. Así es. Así que muy, muy buena entrevista con Estelita. No, muchas gracias a con ustedes. Cristian, tremendo aquí Les agradecemos. en los audiovisuales y bien portados todos, tienen un lugar maravilloso. ¿Y alguna otra pregunta que tenga, Estelita? No, Pregúntenos creo que ahorita que estamos hay más, con el pero café, hombre. ¿eh? sí, estamos en el tiempo, pero de verdad yo me alegro mucho y yo sé que el ministerio pastoral es algo fuerte, es un llamado. Esto no es una profesión, no es nada, es un llamado de parte de Dios. Porque el pastor nutre, el pastor conforta, el pastor corrige, el pastor protege. El llamado de Dios a sus siervos es ser servidores de Él, dice la palabra del Señor, ejemplificando en todo momento sacrificio, devoción, sumisión y humildad. Así es. Así es. Y como usted y su familia han caminado juntos en este llamado. Es algo tan precioso, Sí. porque juntos han llevado este hermoso ministerio. Y es algo maravilloso, porque él dice que el pastor también es como sanador del alma, porque nosotros a veces vamos adoloridos, con problemas familiares, pero nosotros vamos y los pastores vamos y nosotros llegamos y pedimos un consejo y nos vamos diferentes, fortalecidos, Amén. porque siempre de nuestros pastores nosotros recibimos los mejores consejos, porque son sabios siempre, espirituales.
Y eso es lo que la iglesia necesita. Sí, Así es que les agradecemos en este hermoso fíjese, tarde. Estelita, que para terminar mi participación, porque hablo mucho, Eso es bueno. Como ministerio evangelístico nos invitaban, predicábamos, pero a veces los ministerios que solamente son itinerantes, no logramos valorar el esfuerzo, el sacrificio del ministerio pastoral Sí, y el necesario oficio del ministro pastor, sí. hasta que Dios nos llamó a comenzar a pastorear, que tenemos 20 años ya pastoreando, bendito sea el Señor. Comenzamos a darle valor y darle gracias a Dios por el ministerio pastoral, porque Sí, usted ha dicho muy bien, es un sacrificio. sí, La gente necesita ser escuchada, sí. ser protegida, ser amada. Es muy fácil leer que la gente se someta a los pastores porque los pastores velan por ellos, pero verdaderamente tener el corazón de un pastor y velar por la vida de la gente es un precio alto, pero es una recompensa impresionante. Y después ver que cada semilla produce su género es más 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 gratificante. Entonces ver que de los lomos de un pastor salen más pastores y más pastores y enviamos más pastores, Sí, sí, eso es una tremenda bendición. así es. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saxa. Gracias, Estelita. Y gracias Sharon, que nos trajo también mi hija. Sí. Está tras cámaras. Y la pequeña, que se ha portado muy bien. Gracias a mi esposa, que Bendiciones. Amén. siempre como guerreros Ahí están. somos juntos, uno y hermanos, estamos el ministerio. adelante. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Y que los lleve con bien. Amén. A México los esperamos de nuevo, acá en Nueva York. Bendiciones. Para que nos digan otra vez por New York. Muy Que el bien. Señor me los bendiga a todos en esta hermosa tarde.